el principal tema son las emociones. De hecho, el inicio es la tabla de la frecuencia de las emociones de Dr. David Hawkins. Esta tabla cuenta con 16 emociones. La emoción más baja es la vergüenza y la emoción más alta es la iluminación. El punto medio de estas emociones es la neutralidad, con una vibración de 250 Hz. Estas emociones cuentan con una vibración que se ha medido en Hz. Y se dice que nuestro corazón, desde donde se emanan nuestras emociones, tiene una fuerza de vibración o tiene una capacidad de emitir energía 10 veces más que la que emite nuestro pensamiento. Ahora, cuando nosotros estamos en vibraciones bajas, es decir, en vergüenza, temor, ira, rencor, todas estas emociones que no están en una frecuencia pues alta, que están vibrando de manera muy lenta o muy densa, o que se dice que son emociones densas, nosotros en ese momento perdemos la capacidad de proteger nuestro campo energético. ¿Por qué? Porque en estas ondas tan prolongadas la energía negativa, por así decirlo, puede acceder muy fácil a nuestro campo energético. Por lo tanto, nos enfermamos más fácil. Nuestro sistema inmunológico no está tan protegido. El escudo de una vibración alta no existe. Entonces, por eso se dice que cuando tenemos emociones bajas, estamos más propensos a enfermarnos. También se relaciona mucho con la percepción del tiempo. Cuando tú estás en emociones bajas, pues tú estás vibrando en una onda bastante lenta. Por lo tanto, tu percepción temporal también es bastante lenta. Sin embargo, si empiezas a subir poco a poco tus emociones, a reconocerte, que también hablo mucho de que no es realista estar todo el tiempo en emociones altas. Es también parte de toda esta gama. Este viaje, ¿no? De emociones altas, emociones bajas. Exacto, no es realista ni es, o sea, porque también luego se va mucho a este tema de positivismo tóxico, que en realidad pues no va por ahí, sino es perfectamente válido y entendible que podamos sentir emociones bajas, pero cuando uno lo empieza a observar, cuando uno lo empieza a ser consciente, también es más fácil que encontremos un camino para poder salir de ese estado de conciencia, porque estos son niveles de conciencia, nuestras emociones son niveles de conciencia. Entonces, cuando tú encuentras herramientas personales e individuales, porque para cada quien va a ser algo diferente, para subir esa vibración o esa frecuencia, pues tu percepción del tiempo cambia, tu sistema inmune se modifica y literalmente se hace menos propenso a enfermedades y te mantienes en un estado de claridad más elevada en la cual puedes entrar a frecuencias también más elevadas, frecuencias de realidad más elevadas en donde puedes experimentar en tu entorno cosas diferentes. Entonces, pues por ahí va. Y ahora, si hacemos el trabajo de estar en emociones pues elevadas desde lo que hacemos todos los días, desde cuidar nuestro cuerpo, los hábitos, la disciplina que tengamos, todo lo que esté nutriendo nuestro cuerpo, lo observamos, lo hacemos consciente, pues por ende vamos a estar en vibraciones elevadas porque estamos decidiendo y tomando el control de lo que estamos experimentando. Entonces, pues nuestro pensamiento también influye, ¿no? Y ya pasamos a la parte del pensamiento, que aunque sea 10 veces más baja la vibración que emite el cerebro, también hay dos estados principales en los cuales tú puedes conectar con estas frecuencias, que es el estado gamma y el estado beta. El estado gamma es un estado de concentración absoluta, ¿ok? Es un estado en donde tú estás, se le llama estado de flow. Estos estados de flow en donde estás en concentración absoluta básicamente te llevan a tener 4 elementos: selflessness, que te fundes con tu entorno; timelessness, que pierdes la percepción del tiempo; effortlessness, que haces las cosas sin esfuerzo; y richness, que simplemente la información que necesitas la descargas, ¿no? Y los estados beta son estados de meditación. Se ha encontrado, y de hecho el doctor Joe Dispenza habla sobre esto, que en estados beta nosotros podemos alcanzar emociones más elevadas porque se conecta nuestro pensamiento con nuestras emociones. Y cuando entramos en una coherencia entre pensamiento, entre emociones, pensamiento, y lo dirigimos a nuestros actos, es decir, tomamos acción de manera consciente en pensamiento elevado y vibración elevada, se puede decir que nuestra energía intencionada y direccionada en cada una de nuestras decisiones o actos modifica nuestro entorno. Nos hace acceder a diferentes planos de existencia, nos hace acceder a diferentes realidades, nos hace crear o manipular nuestra propia
realidad, básicamente. Entonces, ese es eso es lo que se relaciona con las emociones y el pensamiento y cómo es que funciona un poquito, ¿no? Es excelente. Fíjate que está bien interesante porque, pues, si bien es cierto de que, pues, todos experimentamos emociones de diferentes maneras, pero creo que esta es una herramienta muy importante que podamos entender y que también podamos tener ahí en cuenta de que sí vamos a estar experimentando estas emociones. O sea, no nos podemos librar de no experimentar estas emociones. Sin embargo, es ya decisión de nosotros quedarnos en estas emociones, quedarnos en estas frecuencias o cambiar la frecuencia. O sea, no estamos diciendo de alguna manera que no se permitan experimentar las emociones, porque también es válido. Exacto. O sea, es válido y cada quien las experimentamos de diferentes maneras. Sin embargo, creo que esto es un paréntesis, ¿no? De repente, cuando entras a una emoción negativa, de repente buscas estímulos que te permitan mantenerte en esa misma vibración. Exacto. Estímulos me refiero a películas, a música, que de repente te sientes acá bien bajoneado y pones música más para bajonearte todavía más. Entonces, creo que el saber de que cada emoción emite una frecuencia, de que cada emoción, si bien nos hace conectar para desarrollar lo que nosotros queremos manifestar, entonces bien podemos entender de que vamos a estar experimentando estas emociones. Sin embargo, tenemos el poder de decisión de nosotros hacer ese cambio, ese switch y decir, ok, sí la estoy experimentando, me permito experimentarla, sin embargo, no me voy a quedar ahí. Exactamente. Sin embargo, no me voy a permitir el estarme bajando más y bajando más, porque bien aquí entra lo que tú decías. O sea, ya cuando estamos en un nivel de vibración bastante bajo, pues es cuando nos llegan las enfermedades o nos llegan muchas otras situaciones que son parte de esta vibración. Entonces, está bien interesante el conocer que cada emoción emite una frecuencia. ¿Cuáles más o menos son como las emociones que podemos decir que tienen como una mayor nivel de vibración, y cuáles son como algunas que podemos clasificar como de menor vibración, por así decirlo? Perfecto. Pues mira, en la tabla de la frecuencia de las emociones de Dr. David Hawkins nos dice que el punto medio es la neutralidad. Uh-huh. Ese punto medio de neutralidad es la observación de tu entorno, de ti mismo, de lo que tienes a tu alrededor. Sí. De la situación actual, es la neutralidad, cuando no tomas acción y simplemente observas, ¿no? Es una vibración elevada. El no hacer también es hacer. Posteriormente, de la neutralidad tenemos la voluntad, que es el impulso de la acción. Cuando tú empiezas a tomar acción, literalmente cuando estás pues viendo qué onda y no te sientes luego tan chido, pero te pones los tenis y te vas a entrenar. Sí. Ese pequeño impulso de voluntad para iniciar a hacer algo nuevo o diferente es una emoción elevada. La voluntad es una emoción arriba de la neutralidad. Uh-huh. Después de la voluntad tenemos el razonamiento. No, tenemos la aceptación, perdón. Okay. Y ahorita esto que comentaba sobre la decisión de cómo tomarte las cosas, esa es la aceptación. Yo pienso que para esto que comentabas sobre cómo nos podemos tomar las cosas, hay dos elementos. Esa aceptación, rendirte y decir, pues ya, güey, o sea, esto es lo que está sucediendo, me rindo, pues ¿qué más puedo hacer? Estoy haciendo mi parte. Y la otra es la actitud, ¿no? Entonces, esta emoción de aceptación es muy importante. También se dice que es el equivalente a una emoción de agradecimiento. Ok. Y posteriormente es el razonamiento, cuando ya empiezas a utilizar estas emociones para poder dirigir tu energía hacia algo más, hacia algo diferente, hacia algo elevado. Sí. Cuando lo razonas, y el razonamiento ni siquiera viene de la mente, viene de las emociones, del corazón. Y posteriormente es el amor. ¿Ok? El amor, que sabemos que es la fuerza infinita que vive dentro de todos nosotros, que crea, ¿no? Que florece, que es simplemente, ¿no? El amor. Después del amor está la alegría, paz e iluminación.
Okay, que estas ya son emociones más elevadas que se alcanzan también ya habiendo trabajado, al menos se dice, ya habiendo trabajado estas otras emociones, pero no es que, o sea, y todo está fluctuando, ¿sabes? O sea, las emociones bajas que son vergüenza, temor, ira, coraje, deseo, todas estas emociones bajas no significa que sean emociones negativas, solo son emociones o que sean malas, ¿no? O que sean malas, solo son emociones con una vibración más lenta. Sí. Pero también nos enseñan, también nos muestran ciertas cosas de nosotros, ¿no? Y no podemos estar exentos a esto porque independientemente de que nosotros estemos haciendo nuestra parte, siempre va a existir situaciones externas que nos lleven a esas emociones porque nos tienen que enseñar algo. Sí. Y todo esto, pues bueno, esas son las emociones altas y las bajas. Y todo eso se relaciona también con una frecuencia que se llama la frecuencia 369, que se relaciona con el Dharma. El Dharma es suelta en el pasado, da en el presente y recibe en el futuro. 3 es el pasado, 6 es el presente y 9 es el futuro. Y esta estructura es una estructura fractal, es una estructura en espiral. La espiral la podemos hacer de manera ascendente y cuando es ascendente está yendo hacia emociones altas o elevadas. Cuando es descendente va hacia emociones bajas. Y justamente es lo que tú decías. A veces buscamos cosas más para victimizarnos y para sentirnos y definitivamente ahí está. Esa parte de la estructura fractal nos dice que nosotros podemos generar caos y podemos generar orden. La estructura fractal es una estructura pues en espiral que, si se puede decir de otra manera, es el lenguaje de Dios. Esta estructura fractal es la manera en la que crecen nuestro cuerpo físico, las plantas, los árboles, la naturaleza, todo lo que existe en el universo. Todo existe con esta misma estructura en espiral. ¿Por qué? Porque es la estructura en donde gastamos menos energía, en donde nuestra energía se utiliza de manera más eficiente. Cuando nosotros nos victimizamos, generamos caos. El caos no es natural, no forma parte de nuestra naturaleza, pero nosotros mismos, por nuestro ego, estamos generando todo este caos en donde las cosas pues no nos funcionan, no nos salen bien. Entonces, cada que tú estés decidiendo buscar bajarte más a estos estados en donde no estás en orden, estás generando caos en tu vida. Sí. El caos, pues básicamente, sí, claro que hay una curva hacia la entropía en donde te lleva al orden y es necesario sentirlo, pero también puedes empezar a actuar desde un punto A en espiral o en orden hacia lo que tú quieres. Pero a veces el caos también es necesario, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, depende de cada quien. Y el caos muchas veces pasa, esto es bien interesante porque el caos pasa muchas veces para movernos hacia otro lado, ¿no? Cuando estás experimentando mucho caos y dices que pues no sé cómo hacerle, perdí mi trabajo, perdí a mi novia, perdí esto, choqué, 1000 cosas que te están pasando, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Una, victimizarte y decir puta madre y mantenerte en este estado así durante un montón de tiempo. Nos vamos hundiendo, ¿no? Nos vamos hundiendo cuando estamos en ese tipo de situaciones. Exacto, sí, y nos vamos hundiendo y básicamente vamos generando más caos. Entonces, decidir, o sea, victimizarnos nos lleva más a ese estado, nos hunde más en ese estado, a esa espiral hacia abajo, o generar orden, dejar de victimizarnos y tomar responsabilidad. Y en el plano terrenal es eso, tomar responsabilidad. Pues no me está saliendo esto, pues bueno, ¿qué voy a hacer para que funcione? O cómo voy a cambiar mi perspectiva de lo que está sucediendo para avanzar. Sí. Entonces ahí va mucho en esa decisión. Si qué queremos generar caos o queremos generar orden de manera natural. Muchas veces, imagínate un niño que está junto con un científico, ¿no? Y este científico le dice, bueno, yo tengo una fórmula y me llevé 10 años en hacer esta fórmula para crear realidades y de esta manera lo puedes hacer, pero tiene 10,000 variantes y mira todo esto. Y llegas a este punto. Y llega ese niño y le dice, bueno, pues yo tengo una fórmula con una variable y te lleva al mismo lugar. Y el científico dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo llevo tantos años investigando y siendo un científico y todo? Pues sí, pero en realidad la respuesta siempre se encontró de la manera más eficiente. Siempre era lo más natural. No tenías que buscar tanto. Solo generaste caos.
Okay. Entonces, pues así es muchas veces, ¿no? Nos complicamos y vemos y nos tratamos de ver todas las variables que no funcionan, cuando en realidad hay una que es el camino verdadero donde sí funciona.